El 6 de agosto de 1917, en la pequeña ciudad de Bridgeport, Connecticut, nació Robert Charles Durman Mitchum. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia. Su padre, James Thomas Mitchum, trabajador de los ferrocarriles, murió en un accidente laboral en 1919, cuando Robert tenía apenas 2 años. Su madre, Anne Harriet Gunderson, de ascendencia noruega, quedó viuda con 3 hijos pequeños y se vio obligada a salir adelante sola. La infancia de Robert estuvo llena de inestabilidad. Su madre se trasladó con la familia a Charleston, Carolina del Sur, donde vivieron con sus abuelos maternos. Pero el carácter inquieto del niño no tardó en manifestarse. A una edad temprana, mostró una tendencia a la rebeldía, protagonizando travesuras y peleas en la escuela. Durante su niñez, Robert y su familia se mudaron constantemente. Pasaron un tiempo en Delaware antes de asentarse en Nueva York. Fue allí donde su madre se volvió a casar, con un hombre llamado Morris G. Markowitz. Sin embargo, la relación con su padrastro nunca fue cercana, y la naturaleza errante del niño solo se intensificó con los años. A los 12 años, su espíritu inquieto lo llevó a fugarse de casa por primera vez. Subió a un tren de carga y emprendió una vida como vagabundo, recorriendo Estados Unidos sin rumbo fijo. Durante los siguientes años, viajó de un estado a otro, sobreviviendo como pudo, trabajando en empleos esporádicos y conociendo de primera mano la dureza de la vida en la carretera. Aprendió a pelear, a dormir en callejones y a escapar de la policía cuando era necesario. En Savannah, Georgia, fue arrestado por vagabundeo y obligado a trabajar en una cadena de presos en condiciones brutales. Pero su espíritu indomable no cedió. Logró escapar y regresó a casa, aunque no por mucho tiempo. Su naturaleza errante lo llevó de nuevo a la carretera. A pesar de su carácter indisciplinado, Robert tenía una inteligencia innata. Escribía poesía y tenía una gran capacidad para la literatura. Su hermana Julie, quien tenía aspiraciones en el mundo del espectáculo, lo alentó a explorar el arte. Pero en esos años Mitchum no tenía un rumbo claro. Sus días transcurrían entre trabajos temporales, peleas callejeras y nuevas huidas. Cuando llegó a la adolescencia tardía, se estableció brevemente en Long Beach, California, donde su familia había decidido asentarse. Allí encontró un trabajo estable en la aviación y trató de adaptarse a la vida convencional. Pero la vida tenía otros planes para él. Un golpe del destino lo llevó al mundo del cine, aunque en ese momento ni siquiera imaginaba que su destino estaba a punto de cambiar. En 1936, con apenas 19 años, Robert Mitchum se instaló en Long Beach, California, donde intentó llevar una vida más estable. Se casó con Dorothy Spence en 1940 y comenzó a trabajar en una fábrica de aviones Lockheed para mantener a su joven esposa y al hijo que esperaban. Pero el trabajo rutinario y monótono lo agotaba. El destino, sin embargo, lo llevó a un camino inesperado. Gracias a su hermana Julie, que había conseguido pequeños papeles en Hollywood, Robert fue introducido al mundo del teatro. Se unió a una compañía de repertorio local, donde comenzó a escribir y actuar en obras menores. Su profunda voz y su presencia magnética no pasaron desapercibidas, y pronto empezó a recibir ofertas para aparecer como extra en películas de serie B. En 1942 consiguió su primer papel acreditado en The Human Comedy, aunque su aparición fue breve. Poco después, la RKO Radio Pictures le ofreció un contrato y su carrera empezó a tomar forma. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial participó en diversas películas bélicas, como Gung Ho, 1943, y se especializó en interpretar soldados rudos y endurecidos por el combate. Su actuación en 30 Seconds Over Tokyo, 1944, captó la atención de la crítica, pero fue en 1945 cuando su vida cambió definitivamente. Ese año, protagonizó Story of G.I. Joe, interpretando al teniente Bill Walker, un papel que le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Su interpretación de un soldado común, lleno de humanidad y agotamiento, conmovió al público y consolidó su imagen de antihéroe. Sin embargo, la fama trajo consigo nuevas dificultades. A pesar de su éxito en la pantalla, Robert Mitchum no logró evitar los problemas fuera de ella. En 1948 fue arrestado en una redada policial por posesión de marihuana en Hollywood. La noticia se convirtió en un escándalo que amenazó con destruir su carrera. Fue sentenciado a 60 días en una prisión del condado de Los Ángeles, lo que para muchos significaba el final de su ascenso en Hollywood. Pero su actitud desafiante y su aura de hombre indomable solo alimentaron su leyenda. A su salida de prisión, su carrera no solo se mantuvo intacta, sino que se fortaleció. En 1947 había protagonizado Out of the Past, un clásico del cine negro que lo consolidó como el rostro definitivo del género.
Su interpretación del detective Jeff Bailey, atrapado en una red de traiciones y fatalismo, se convirtió en un referente del cine noir y marcó el inicio de una serie de papeles similares. Durante los años 50, Mitchum se convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood. En 1955 protagonizó The Night of the Hunter, donde interpretó al siniestro predicador Harry Powell, un villano inolvidable que dejó una huella imborrable en el cine. Sin embargo, la película no fue bien recibida en su momento, y su fracaso comercial afectó a su director Charles Laughton. En 1958 protagonizó Thunder Road, una película sobre contrabandistas de licor en la que también participó como guionista y productor. El filme se convirtió en una obra de culto, especialmente en el sur de Estados Unidos, donde su personaje, un rebelde que desafía a la ley, reflejaba la esencia de Mitchum. A pesar de su imagen de hombre rudo y distante, su talento le permitió moverse entre géneros. En 1962 compartió pantalla con Gregory Peck en Cape Fear, donde interpretó al despiadado Max Cady, un ex convicto que busca venganza. Su actuación heló al público y fue considerada una de las mejores de su carrera. En las décadas siguientes, su estrella no se apagó. Se reinventó en el cine de los 70 con papeles como el detective Philip Marlowe en Farewell, My Lovely, 1975, y en los 80 se trasladó a la televisión con la miniserie The Winds of War, 1983, que fue un gran éxito. A lo largo de su vida, enfrentó obstáculos, escándalos y una industria que muchas veces dudó de él, pero su talento, su carisma inquebrantable y su presencia lo convirtieron en un ícono del cine, cuya sombra se extiende mucho más allá de su época. En 1933, a los 16 años, Robert Mitchum conoció a Dorothy Spence en Delaware, cuando aún era un joven rebelde sin rumbo fijo. Su relación comenzó como un romance juvenil, pero su conexión fue lo suficientemente fuerte como para resistir las dificultades de la Gran Depresión y los constantes viajes de Robert. En 1940, tras varios años de idas y venidas, se casaron en una ceremonia sencilla en la costa este. Poco después del matrimonio se trasladaron a Long Beach, California, en busca de estabilidad. Dorothy fue un pilar fundamental en su vida, apoyándolo cuando trabajaba en la fábrica de aviones Lockheed y más tarde cuando empezó su carrera en Hollywood. En 1941 nació su primer hijo, James Mitchum. A pesar de los cambios en su vida, la relación con Dorothy permaneció firme, aunque no exenta de altibajos. La fama trajo consigo tentaciones y escándalos. A medida que Mitchum se convertía en un símbolo del cine negro y un galán en la pantalla, también se ganó la reputación de mujeriego. Los rumores sobre sus romances con actrices y modelos eran constantes en la prensa. Uno de los más sonados fue con Shirley MacLaine, con quien compartió pantalla en varias ocasiones y con quien, según se decía, mantenía una intensa relación fuera del set. Sin embargo, nunca dejó a Dorothy, quien permaneció a su lado a lo largo de su carrera. En 1944 nació su segundo hijo, Christopher Mitchum, quien más tarde seguiría sus pasos en la actuación, protagonizando películas de acción y westerns en los años 70. La familia se completó en 1954 con la llegada de Petrin Day Mitchum, su única hija. A pesar de su vida turbulenta, Robert siempre regresaba a su hogar. Dorothy, aunque consciente de sus infidelidades, nunca pidió el divorcio y aceptó su carácter difícil con paciencia. Su matrimonio, a diferencia de muchos en Hollywood, resistió más de 50 años, hasta la muerte de Mitchum en 1997. Sus hijos crecieron en la sombra de su fama. James, el mayor, debutó en el cine con solo 16 años en Thunder Road, 1958, una película escrita y protagonizada por su padre. Christopher tuvo una carrera más extensa en el cine, especialmente en Europa, mientras que Petrin se alejó de la industria y se dedicó a escribir sobre la historia del cine y los caballos, su gran pasión. A lo largo de su vida, Robert Mitchum fue un hombre de contrastes, amante de la libertad y con un espíritu indomable, pero también un esposo y padre que, pese a sus defectos, nunca abandonó a su familia. Su relación con Dorothy fue un testimonio de lealtad, aunque marcada por las cicatrices de la fama y los excesos. La vida de Robert Mitchum estuvo marcada por una serie de eventos y facetas que van más allá de su infancia, carrera y vida amorosa. Su personalidad, conflictos con la industria, aficiones, problemas con la ley y su legado en el cine fueron aspectos fundamentales que definieron su historia. Desde joven desarrolló una personalidad irreverente y desinteresada por las normas de Hollywood. Nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio y despreciaba la superficialidad de la industria. A menudo hacía comentarios sarcásticos sobre la actuación, refiriéndose a su trabajo como algo fácil y sin mayor mérito.
Esta actitud lo convirtió en un actor atípico dentro del sistema de estudios, pero también en una figura enigmática para el público y los críticos. Uno de los aspectos más controvertidos de su vida fue su consumo de drogas y alcohol. Su arresto en 1948 por posesión de marihuana fue solo una parte de un patrón de excesos que lo acompañó durante décadas. A pesar de ello, su profesionalismo en el set nunca estuvo en duda. A menudo bebía y fumaba sin descanso, pero rara vez dejó que eso interfiriera en su trabajo. Su voz grave y su peculiar forma de hablar se convirtieron en una de sus señas de identidad. Gracias a esto incursionó en la música en varias ocasiones. En 1957 grabó un álbum de calipso titulado Calypso, It's Like So, influenciado por su tiempo en Trinidad y Tobago mientras filmaba Heaven Knows Mr. Allison. También grabó canciones country, incluyendo el éxito Little Old Wine Drinker Me, que se popularizó en los años 60. A pesar de su reputación de hombre rudo, era un lector voraz con un profundo interés por la literatura y la poesía. Escribió numerosos poemas y tenía una gran admiración por escritores como Ernest Hemingway y Raymond Chandler. También tenía un conocimiento extenso sobre historia y filosofía, aunque rara vez lo demostraba en público. En términos políticos, se mostró indiferente a los movimientos de su época, aunque tuvo opiniones controvertidas. Durante la era del macartismo, fue uno de los pocos actores en Hollywood que no sufrió persecución, en parte porque no se identificaba con ninguna ideología. Sin embargo, años después hizo declaraciones ambiguas sobre la Segunda Guerra Mundial y los judíos, lo que generó polémica. Más tarde intentó retractarse, aclarando que sus comentarios habían sido sacados de contexto. Su relación con los estudios de cine nunca fue sencilla. En la década de 1950, su contrato con RKO llegó a su fin cuando el estudio colapsó. A diferencia de otros actores de la época, nunca se ató a un solo estudio por mucho tiempo y trabajó de manera independiente en múltiples proyectos. Aunque esto le dio libertad creativa, también limitó su acceso a los papeles más prestigiosos. En los últimos años de su carrera, se convirtió en un referente del cine clásico y un actor de culto. Fue homenajeado en múltiples festivales de cine y recibió un premio a la trayectoria del Instituto Americano del Cine en 1992. Sin embargo, rechazó muchos de los reconocimientos con su típico desinterés, afirmando que no le importaban los premios. En 1997, después de décadas de excesos, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Falleció el 1 de julio de ese mismo año a los 79 años en Santa Bárbara, California. Su muerte ocurrió solo 2 días antes de la de James Stewart, otra leyenda de Hollywood, lo que hizo que su fallecimiento pasara casi desapercibido en los medios. A pesar de su imagen de tipo duro y distante, Robert Mitchum dejó una marca imborrable en el cine. Su legado se mantiene vivo en películas de culto, en su actitud desafiante y en su capacidad para encarnar personajes complejos con una facilidad que pocos han igualado.